Aquí estamos, segunda media hora del programa, Día del Niño. Es verdad, todos están celebrando, yo me siento hoy día un poquito mal porque de pronto aquí la amargada de la televisión hablando de otro tipo de situaciones, pero debemos hacerlo porque un día celebramos, pero cotidianamente estamos teniendo dolor y desgracia en las familias bolivianas, con niños maltratados, con niños violados, en fin. Y la pregunta que hacía antes de ir a la pausa, está bien, tenemos un compromiso del gobierno, el gobierno está haciendo estas normas, decretos, en fin, tenemos un compromiso de los abogados, el colegio de abogados, las universidades que quieren aportar, y las otras instancias, los jueces, los fiscales, toda ese andamio que existe dentro de la justicia. Me pregunto, ¿tiene el mismo compromiso y sensibilidad? Mira, los fiscales de distrito pueden tener toda la intención, porque son los que dirigen. Pero lamentablemente cierta filosofía de vida genera actitudes en los profesionales encargados de la recepción de las denuncias. En la policía, a partir del señor Aguilera, yo hago una historia, ¿no? Es nueva, ¿no? Sí, porque uno como abogado cada día está peleando, ¿no? Con policías, con todo el mundo. Pero a partir del señor Aguilera hay una buena historia de la policía. Sí, cambió. De ahí que han tenido problemas con la fiscalía. Pero el problema no está con el fiscal de distrito. Yo pensé que era solo mi percepción, entonces es real, está haciendo un buen trabajo la policía, sí, ¿no es cierto? Es otra policía. Otra policía. Por ello ellos se han enojado porque va, digamos, una denuncia al fiscal y rechazan. ¿Por qué? Porque han hecho un reglamento IP3 se llama, y hay un fiscal analista que revisa si la denuncia procede o no procede. Pero eso está muy mal y el gobierno tiene que cambiar. ¿Por qué? Fiscal analista. Porque la denuncia verbal o la denuncia escrita es la queja más urgente de la víctima de cualquier delito. Por supuesto. Se llama la noticia criminis, ¿no? Y tiene el concepto de que cualquier víctima de un delito, por ejemplo, una señora que le han robado su celular y le han dado un golpe en la cara, dice, ahorita me acaban de robar mi celular, mi cartera. Y el fiscal... No va a ser un memorial. No, haga su memoria. Claro. ¿No? Entonces va a la policía y la policía vializa, no, le falta estito y el otrito, cuando esas formalidades en materia penal no deben existir. En materia civil sí, pero en materia penal porque el tema tiene que ver con un delito que ha afectado a una persona de tal manera que necesita la protección de la policía y de la fiscalía y la persecución penal inmediatamente. Entonces son unos jóvenes que son pseudos, a lo que yo llamo un pseudo intelectual, que no es el placer del buró, ¿no? Claro. De decir que no, ya se arrebata, no, o sea, ya se ha escrito. O sea, unos... Sí, ya. En los avasallamientos, por ejemplo, de terrenos, va la señora dentro de mi terreno y su planimetría, ¿no? Pero es su casa hace 50 años, se han entrado gente ahí para que no le dejen construir. Ya, entiendo. Entonces, ahí estos fiscales analistas son un problema ya. Ese es uno de los primeros problemas. Con el antiguo sistema se respetaba la noticia criminis, el derecho de la víctima a dar a conocer el delito que ha sufrido y en el camino, obviamente el fiscal podía depurar, ¿no? Aquí antes ya te depura. Por eso es que los señores policías se han enojado con el fiscal del distrito. Pero es porque esa filosofía del derecho no debe existir. Entiendo. Bueno, hasta hay fiscales. ¿Qué pasa con los jueces, doctor Centellas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay sensibilidad en los jueces, en las jueces para atender estos temas de los niños y darles celeritud y además ayudar a que procedan? Es que ellos no tienen que tener conciencia, tienen que tener responsabilidad. O sea, son parte del Estado, son parte de los servidores públicos. Es su trabajo todos los días, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el caso del fiscal analista, yo lo veo, debe ser un superdios, o sea, un dios del derecho, porque realmente... ¿Cómo puede decidir? Una suspensión y negarte antes de que entre al proceso de investigación, pues debe ser el gurú del derecho, o sea, realmente debe ser aquello. Y obviamente eso es un óbice para que pueda ir a la vía jurisdiccional, a juzgarse un determinado delito, una determinada... ¿no? Y en ese caso las autoridades jurisdiccionales cumplen su rol, pero a veces es un rol, a veces es
tenemos que esperar de que se mediaticen ciertos temas para que realmente tengan un efecto positivo, y creo que eso no debería darse. O sea, el juez debería ser imparcial, el juez debería ser probo, deberíamos tener una justicia que realmente cumpla con sus mandatos, de ser ágil, de que exista celeridad, pero bueno, a veces también la recarga que ellos tienen, porque son muchos los casos, pero sí se deben priorizar, y sobre todo esos temas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes deben ser de prioridad, porque estamos hablando de personas que no cuentan con una capacidad de obrar, como nosotros lo conocemos, con los 18 años de edad. Así es. Y tú sentías constantemente, tú que has sido parte y has visto tan de cerca, yo me acuerdo las filas en tu oficina, porque abrías las puertas cuando eras fiscal de distrito para hablar con la gente, y me acuerdo que había días enteros que te llevabas escuchando los procesos. ¿Cómo ves a los jueces? Reitero, ¿hay esa sensibilidad? Porque pueden ser muy brillantes, pueden ser muy profesionales, todo, pero se necesita sensibilidad humana para estos casos de niños. Justamente ese tema tocábamos, ¿no? Es de suma importancia que el juez cuando ve, o la jueza cuando ve este tipo de delitos contra niños, violencia contra los niños, tiene que actuar con toda su sapiencia, como decimos, y también con la sensibilidad que el caso amerita, porque toma en cuenta que la víctima es una persona que merece la protección de todos nosotros. Y lo que generalmente no se ve. Yo hice algunas audiencias públicas en la vicepresidencia y hemos tocado por qué aspectos las leyes a veces no tienen la eficacia que deberían tener, y justamente es por muchos aspectos, y entre ellos es que falta sensibilidad a veces en autoridades mujeres. A veces decían... ¿Quién diría? No me digas, porque eso es absolutamente contrario a todas nuestras... que yo ya lo había escuchado, lo había escuchado, que hay muchas mujeres que todo lo contrario, uno espera y dice, no, iré donde la doctora es mujer, me va a entender, y es la primera en sancionar de la manera más radical. Sí, esto he visto en estas audiencias públicas donde justamente tú me preguntabas cómo se queja la gente, ¿no? Y es que hacen notar de que en todo ámbito judicial, policial, justamente las mujeres son las que les dicen a veces, ¿por qué no llegas a un acuerdo? A veces cuando es violencia contra la misma mujer, ¿por qué no llegas a un acuerdo? ¿Por qué no haces esto a fin de solucionar algo y no cumplir su trabajo a cabalidad como corresponde? Yo creo que en estos casos es importante que las autoridades cumplan su función, y precisamente yo creo que ahora este decreto supremo está haciendo de que existan defensores de estos niños capacitados que lo van a hacer con eficiencia y ante todo en forma voluntaria. Y como dice, ¿no? Tiene los mismos principios que están en un articulado donde señala de que el trabajo tienen que hacerlo con entera responsabilidad. Bueno, cuanto más hagamos para proteger a nuestra niñez, yo creo que es importante, más y más, porque no debería haber límites, porque son seres que indefensos, y a veces justo el entorno familiar que tiene que defenderlo constituye un peligro para ellos. Sí, de verdad es tan doloroso, ¿no? Además, no olvidemos que el niño tiene una confusión, porque quiere a su agresor. Claro. Sí. Puede ser su, normalmente no, digamos, no el papá, ¿no? Pero puede ser su tío, su hermano mayor, su abuelo. Entonces lo quiere a su abuelito o a su papá o a su mamá, y tiene una confusión, ¿no? Entonces, obviamente la ley del menor prevé eso, ¿no? Se le da un tiempo según la gravedad al papá, y el niño puede retornar con el papá, porque el papá ha demostrado que tiene terapia, porque hay toda una teoría, ¿no? Padre maltratador tuvo un padre maltratador, claro que sí, y va a tener un hijo maltratador. Que sí, son limitaciones diferidas. Nuestro código de niño y adolescente entiende eso, ¿no? Y a veces los abogados, me incluyo, yo no entendía, ¿no? ¿Cómo va a volver con su papá, no? ¿Por qué doctora? La doctora Rara, ¿no? Que es excelente juez, ¿no? Sí, es muy sensible. ¿Por qué va a volver con su papá si pegaba, digamos, ¿no? Porque está en la ley, y luego tú ya entras a la doctrina universal, ¿no? Porque para llegar a la ley del niño, niña y adolescente han habido muchos mártires en el mundo.
y decían, no te metas, cada casa es un mundo. Sí, antes era así, correcto. Y las primeras trabajadoras sociales que eran inglesas entraban, digamos, con toda su revolución, su rebeldía, y salían pegadas por el padre, ¿no? Claro, de familia. Claro, entonces, el tiempo ahora, digamos, es que el niño tiene que volver en lo posible a su familia de origen y el padre tiene que demostrar por 1 o 2 años máximo una terapia cotidiana y recibe, ¿no? Y sí, en muchos un ser casos humano tiene la posibilidad de cambiar. Pero no en violación, ¿no? Claro, no en estos delitos. Pero sí en maltrato, de repente un padre puede arrepentirse, puede modificar su conducta, puede entender el daño que ha hecho. Sin excesos como de esta señora que le ha quemado, yo no creo, ¿no? Que por mucha terapia que haga, yo no sé, ¿no? Lo duro de todo es que es la madre, ¿no? Como tú dices, hay ahí lo que Freud llamaba el amor-odio, porque tú la amas, pero también la odias por el daño que te ha hecho. Y lo dramático es saber si estas criaturas luego tienen un proceso psicológico que los acompañe y que no se conviertan en los sociópatas del futuro, que eso es lo que más nos asusta, ¿no? Doctor, ¿qué medidas más deberíamos ir tomando para que nuestra sociedad respete más a nuestros niños? Primero, sí, incentivar los derechos que ellos gozan y tienen. Es algo bueno, ¿no? O sea, que se socializa, pero generalmente se socializa de estos derechos en los días cercanos a los días del niño. Entonces, si lo hiciéramos durante todo el año, ya existiera, digamos, una política de Estado también, de empezar a incentivar cuáles son sus derechos. Hasta los mismos niños, cuando uno ya sabe cuáles son sus derechos, uno llega a la casa, papá, no me puedes pegar, digamos, o sea, ya tiene un respaldo normativo y ya sabe cuáles son sus derechos. Esos derechos deberían ser recurrentes de ellos, que cada vez ellos cuenten con más y más derechos, que los proteja integralmente a la familia, integralmente en cuanto a la educación, integralmente en cuanto a todos los espectros donde ellos participen. Lo segundo es un poquito profundizar esta cultura de ayuda, esta cultura de compromiso, de no solamente a los abogados, ya los abogados vamos a estar comprometidos, también deberían entrar los psicólogos, también los trabajadores sociales, los profesores, que están tan cerca de estas criaturas en el cotidiano vivir. Y a partir de esa cultura, ya pues toda la sociedad va a empezar a respaldarlos como tal. Entonces, yo creo que en el tiempo va a empezar a generarse menos y menos casos de vulneración a derechos, desde pequeños derechos, o sea, bueno, los derechos son genéricos en general, pero desde casos que no tengan una relevancia, hasta casos que sí realmente sean relevantes, pero que sean cruentos como los que estamos tratando hoy en día. Entonces, así vamos a mejorar un poco nuestra sociedad, pero sobre todo aquella sociedad que nuestros hijos van a tener, porque creo que eso es lo más importante, o sea, buscar una mejor sociedad, un mejor destino de nuestros hijos en un futuro. De todas maneras, se ha cambiado, ¿no, Betty? Yo recuerdo en mi época era de lo más normal maltratar a una criatura. Yo he sido una niña golpeada y bueno, veía en la calle y siempre. Ahora todo ha cambiado. Somos un poco más respetuosos de nuestros niños, ¿sí? Yo creo que sí, ya existen leyes que los favorecen, pero lastimosamente a veces existiendo leyes y existiendo todo lo que manifestamos últimamente de que tenemos psicólogos que nos orientan, los índices de violencia no bajan. Eso es lo triste. Y deberíamos preguntarnos qué es lo que realmente está pasando. Y disculpa que reitere el tema, pero por eso hice las audiencias públicas, porque precisamente... Necesitabas escuchar, ¿no? Y también conversatorios donde alguna vez estuviste. Sí, hemos estado con los jueces, claro que sí. Y justamente para oír a los involucrados en este tema, porque muy fácilmente podemos hablar en un panel, podemos hablar justamente, simplemente doctrinalmente y decir, bueno, esto se soluciona de esa manera, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es lo que me hizo pensar a mí bastante, reflexionar, porque ¿por qué una ley no tiene la eficacia que debería tener? ¿Por qué alguna vez dicen las leyes no pasan de la Plaza Murillo? ¿Por qué? Porque entonces hay muchas respuestas al respecto. Ya hemos tocado justamente temas como insensibilidad, burocracia, cuando le dicen, bueno, le falta esto, le falta aquello. Cuando, por ejemplo, el fiscal analista tiene que estar simplemente para ver si corresponde a materia penal, porque sí es cierto, la materia penal es última ratio.
Entonces, tal vez es en ese sentido que se ha tomado en cuenta de que debería haber un juez analista, porque también es cierto de que todo se quiere penalizar. Para descargar un poco, eso entiendo yo, para descargar un poco esos juzgados. Sí, para que no exista esa carga procesal tan fuerte que hay, precisamente porque se penaliza todo, y todo lo que es civil. ¿Y por qué lo llevas a materia penal si es civil? Ah, no, es que con una situación de detención preventiva se va a solucionar rápido. También es el abogado. Sí, ¿no? sí. Que juega, claro, que juega con eso, existen, ¿no? Pero también existen fiscales analistas que son buenos y otros que no. Seguro, y para eso deberían estar muy capacitados. Estamos formando a los abogados, me imagino que ellos han sido también muy formados para poder tomar decisiones, porque si no están entrando en el terreno de lo subjetivo y eso no es correcto. No, de la conveniencia y no del derecho, porque si hay un contrato que se ha incumplido, yo no puedo ir al fiscal con un delito, eso es evidente, pero no pasa eso. O sea, ojalá fuera eso nomás, ¿no? Todo observan los analistas, ¿no? Por ejemplo, una mujer violentada psicológicamente no puede ir porque si no va acompañado de un estudio psicológico. Y la mujer se está por suicidar, entonces tú le mandas a que denuncie, pero no hay el estudio psicológico y te rechaza. Claro, muchas trabas. Pero es que son trabas también que se han ido colocando porque ha habido otras situaciones que han llevado a aquello, ¿no? Pero no, en el camino se va depurando, pues, ¿no? Yo creo que el equipo de investigación en el camino va depurando, pero no va generando impunidad con un fiscal analista que va convenientemente rechazando todo. Es verdad, ¿no? Ahora yo veo cierto compromiso de este gobierno, no podemos negarlo, yo reitero siempre lo que está bien aplaudo, lo que está mal, siempre denuncio, no hay aquí una necesidad de estar ni de un lado ni del otro, simplemente tratar de estar con el pueblo, con el país, pero yo veo un compromiso con este gobierno que quiere trabajar por los niños, que está haciendo algo diferente, que está sancionando, y veo también una policía comprometida a eso. Me alegra que haya un ministerio de justicia que también esté en aquello, entonces estamos como terminando de cerrar los círculos, doctor. Sí, es evidente, ¿no? O sea, lo que está bien hay que aplaudir y lo que está mal a veces hay que solamente denunciar, ¿no? Sí, hay un compromiso de parte del gobierno en este caso, tiene que haber un compromiso de parte de los abogados hoy en día, tiene que empezar a recalar muy buen beneficio para los niños sobre todo, y también de la policía. Creo que sí ha cambiado en este tiempo, yo personalmente lo he felicitado al coronel, y bueno, o sea, es hora de que cambie también, porque es una imagen institucional que tiene la policía y que es la defensora de la sociedad en realidad también, a nivel interno, ¿no? Ha retomado un poco esa cara, ¿no? Esa faceta de la policía. Ya no tienes miedo de los policías, ¿no? Ya no tanto. Ya medio que confías. Medio que confías. Bueno, y es que además han resuelto cosas que nos hemos quedado impresionados, pero ¿cómo han encontrado? El caso de la pareja que había muerto y otras situaciones que yo siempre he dicho, nuestra policía es excelente. Solamente hacía falta de repente una cabeza. Una mística, un compromiso. Un orgullo de ser policía, ¿no? Yo creo que el momento en el que ellos se den cuenta del amor que la gente les puede tener, el respeto, verlos como sus héroes, entonces ellos van a ir reforzándose en su autoestima. Pero mientras los sigamos tratando de los corruptos, de los delincuentes, todo, nunca vamos a recuperar. Pero sí, estamos avanzando como sociedad. Sí, y tenemos que llegar a tener una policía como en otros países, donde hasta tienen ciertos beneficios porque la sociedad les quiere dar esos beneficios, ¿no? Entonces, políticas estatales por el compromiso, no ganarán bien, pero tienen ciertos réditos que ellos, ¿no? Educación, transporte, etcétera, claro, que hacen que ellos realmente actúen y sean probos en cuanto a su conducta. Sí, el gobierno tiene particular interés en los niños, ¿no es cierto? O sea, como que ha puesto una intencionalidad de trabajo en ellos. Yo creo que sí, y se puede demostrar con hechos, porque mucho se puede hablar y poco se hace, pero sea, como tú dijiste, no con una mirada política, sino con una mirada objetiva. Sí, este gobierno se ha dedicado a la protección de niños, adolescentes, niñas, como también a las mujeres, y estamos hablando justamente de un sector de la sociedad más débil, como dicen, ¿no? Y de mayor riesgo. Y yo creo que con esa responsabilidad se ha trabajado, y más aún en este caso el Ministerio de Justicia está trabajando
justamente en esa línea. Yo creo que el ministro lo está haciendo muy bien, está trabajando con bastante sensibilidad y ante todo con responsabilidad ante la población, porque no podemos descuidar a los niños porque son el futuro de nuestro país. Realmente es lo que nos espera el día de mañana, y si los vamos a descuidar, ¿qué podemos esperar? Así es. ¿Qué vamos a esperar cuando son además criaturas que los está terminando de educar el internet y los está terminando de educar el teléfono? Bueno, es Día del Niño. Me imagino que tú tienes algo más que decirnos para finalizar. Bueno, yo quiero felicitar a todos los niños del mundo y también agradecer al presidente y a su gabinete por esta ley, que es muy importante en el ámbito, en el ámbito jurídico, en razón de los derechos del niño. Pero también, como aquí tenemos una legisladora, le quiero decir que el gran peligro para nuestros niños es la tecnología, el internet, el celular. Yo creo que cada padre tiene que haber una ley que registre cada teléfono que le da a su hijo un progenitor. Y ese teléfono tiene que estar vedado muchas cosas, ¿no? Porque todos los delitos que ahora sufren los niños, como tú has visto en la televisión, ¿no? Un hombre estaba filmando las faldas de las niñas, ¿no? Se encontró un hombre que estaba exigiéndole a una niña que le mande imágenes inadecuadas. Y eso yo como abogado lo veo cotidianamente. Y no hay una ley relacionada a los temas cibernéticos, ¿no? Y hay niños que captan niños para librarse de lo que es la trata y tráfico por pornografía, que es el celular. Entonces, ahorita estamos corriendo ese, y no solo eso, ¿no? Droga, todas las aberraciones que tú te puedas imaginar. Entonces nosotros no podemos ingresar fácilmente al celular de nuestro hijo si no contratamos un ingeniero y tenemos, ¿no? Pero no todos tienen, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que tener registrado el celular de nuestro hijito o hijita, para que haya ciertas cosas que de por sí, porque además el otro tema, no tengo que hacer mi tarea. Me van a mandar por WhatsApp, ¿no ve? Es verdad. Qué difícil debe ser criar ahora a los niños, hijos. Gracias, Valquiria, ha sido un gusto tenerte en el programa, de verdad. Y muchas gracias y felicidades por ser. Gracias, Betty, siempre es lindo compartir con ustedes porque hay una retroalimentación, ¿no? Sí, muy importante. Las doctoras son increíbles. Doctor, un llamamiento a su colegio, a todos los abogados, para que de verdad se solidaricen con esta causa y se acerquen a esta posibilidad de hacer un voluntariado. En realidad creo que nos llama este decreto supremo a poder generar un compromiso social de parte de todos los colegas, no sin ver temas políticos de por medio, solamente por un compromiso hacia nuestros niños y para que nuestros niños tengan una mejor sociedad el día de mañana. Principalmente yo también lo voy a hacer porque a mí me interesa que el día de mañana tengan mis hijos un mejor futuro, y lo voy a hacer por ellos, y poder respaldar a un niño en algún momento para mí va a ser algo loable, que realmente va a demostrar el compromiso que yo tengo con ellos. Voy a invitarlos la próxima para ver su certificado, claro, de los tres, para ver cómo les ha ido. Se han inscrito, se han hecho capacitar, ya tienen su certificado. Betty, gracias por haber estado en el programa también. Igual, doctor, gracias. ¿Algo más? La agradecida soy yo, y de igual manera me siento muy honrada de estar en esta mesa con Valquiria, una abogada de vasto reconocimiento y de experiencia. De igual manera, al señor presidente del Colegio de Abogados, Perito, te agradezco, y más que todo por difundir a la población de que tenemos y contamos con este decreto supremo. A veces muchos abogados desconocen, y hasta autoridades desconocen, y que ellos tienen que designar incluso este tipo de situaciones y desconocen, pedir. Porque ¿quiénes tienen que pedir? Puede ser directamente la víctima, claro, puede ser, claro, siempre mediante el Ministerio de Justicia, ¿no? Pero puede ser los fiscales, pueden ser los jueces, que tienen que pedir el apoyo justamente de estos profesionales, y no lo hacen, pero ahora tienen esta oportunidad, y los abogados tienen la oportunidad de inscribirse a este registro.